¿Cuánto dinero gasto viviendo al mes aquí en Brasil siendo emigrante cubano? Bueno, gente, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar hablando con ustedes sobre cuáles son mis gastos aquí en Brasil, porque a ustedes les encanta este tipo de videos donde yo comparto mis gastos, mis compras del mes, todas esas cosas les encantan. De hecho, ya yo hice una vez este video, pero me lo pidieron de nuevo con datos actualizados. Vamos a empezar por el tema del apartamento, lo más importante, lo que uno necesita. Gente, yo no sé explicarle lo difícil que está conseguir una renta aquí en Curitiba. Está súper complicado, sobre todo porque todo el mundo está viniendo para acá. Entonces le suben el precio o casi ya no hay, pero bueno, buscando se encuentra. Si tú me estás viendo y vienes para acá a vivir, te sugiero que vengas por lo menos con dinero para estar un mes rentado en un hotel o en un Airbnb si no tienes a nadie que te reciba. Porque conseguir apartamento está súper difícil. Pero bueno, lo digo porque yo me quiero ir de este apartamento, no me gusta nada. Sobre todo porque tiene muchísimos problemas, tiene problemas de humedad. No me gusta tampoco vivir en un edificio, porque vivir en un edificio es convivir con las personas y cuando todo el mundo no respeta las leyes del edificio, pues la convivencia no es buena. Entonces yo me quiero ir para otro apartamento, uno que sea como una casa, ¿me entienden? Como que no esté en un edificio. Por este apartamento, que es básicamente sala, comedor, cocina, lavandería, cuarto y un baño bien pequeñito, por este apartamento yo estoy pagando 1.200 reais al mes. Sí, 1.200 reais al mes. Aquí te voy a dejar la conversión en dólar para que sepas. Vaya comentándome qué opinas de este precio. ¿Está bueno o está mal? Ahora les voy a hablar del gasto de la comida. Nosotros hacemos una compra mensual porque pues no tenemos mucho tiempo de estar yendo tanto al supermercado. Hacemos una compra mensual y de ahí en fuera se acaban cosas como la fruta, que son cosas que se acaban porque no se puede comprar por todo para un mes porque se echan a perder. Entonces compramos la compra mensual y de ahí vamos comprando. Si se nos acaba la banana, compramos banana. Si se nos acaba la papa, compramos papa y así. En la compra mensual nosotros gastamos alrededor de aproximadamente 600 reais. Esto por supuesto para 2 personas comiendo. Compramos arroz, compramos aceite. Ahí les voy a enseñar las bolsas de arroz. Esta bolsa de arroz es mi favorita, es la que yo probé y la que me gustó muchísimo. Ustedes saben que en estos países no es como en Cuba, que no hay diferentes marcas de cosas, pues aquí sí hay. Esta marca es la que me gustó muchísimo. También compramos esta marca de aceite de oliva, que es como más saludable. Recomiéndeme marcas buenas. Esta me la recomendó ChatGPT y me dijo que era muy buena, así que bueno, eso. Gastamos 600 reais al mes en comida para todo el mes y de ahí vamos gastando un poquito más en frutas cuando se acaba. Voy a mostrarles cuáles son las carnes que yo tengo aquí para que ustedes vean. Por ejemplo, mira, este paquete de aquí. A mí me encanta este pescado, me encanta demasiado este paquete verde de filé de tilapia. Este pescado me encanta. Yo no soy muy fan del pescado, pero este es súper limpio y a mí me encanta. Este paquete cuesta alrededor de 32 reais. Es un poquito caro, pero nosotros compramos uno o dos para el mes completo, porque de vez en cuando varía la comida. Este paquete de colcha y sobrecolcha, que ahora no me acuerdo cómo se dice en eso español, es como muslo y contramuslo, algo así. Este paquete es horrible, no se los recomiendo nada, a mí no me gusta en lo absoluto. Prefiero este, mi favorito, filé de peito. Me encanta esta carne, Darío la hace súper rica. Este cuesta alrededor de 20-25 reais más o menos. Este paquete de sobrecolchas, que es básicamente como muslitos de pollo, este paquete cuesta alrededor de 14 reales, 15 reales, no sé. ¿Será que no? Porque hay algunos que cuestan 14 y otros que cuestan 15. Aquí. Bueno, por lo general aquí las carnes, tipo los pollos y esas cosas simples, no son tan caras. Se encuentran paquetes de 14 reales, etcétera. Pero para las personas que comen pollo todos los días, como aquí, yo nunca he visto una persona que no coma pollo todos los días en este país. No es pollo, o sea, carne todos los días, creo que eso es normal en el mundo entero, solo en Cuba no se puede comer carne todos los días. Las frutas que nosotros compramos, bueno, también nosotros compramos estos cajas de leche, que Dariel hace recetas y esas cosas. No es que a mí me gusta la leche. Compramos estas bananas que mira como ya se están poniendo, por eso hay que comérselas rápido. Y bueno, aquí compramos tomates, zanahoria. Un brasileño que me explique por qué los aguacates aquí no son ricos. No son ricos, saben raro. Y por supuesto no pueden faltar los
huevos. Los huevos son algo indispensable que no pueden faltar y de hecho creo que nosotros al principio gastábamos un poquito menos de dinero de comida, creo que 450, 500 reales, ahora gastamos un poquito más porque estamos comiendo más saludable y comer más saludable cuesta dinero, porque comprar granolas, comprar el aceite de oliva, comprar las frutas, cuesta más dinero, ¿me entienden? Comer saludable, ¿quién lo diría? Ser saludable cuesta más dinero que ser insano. Otros gastos importantes del mes son los gastos de electricidad y agua. Yo les explico que aquí es muy diferente en Cuba. En Cuba el agua y la electricidad se pagaba bastante barato porque nunca había. Entonces es un poquito chocante. Por supuesto ahora no nos falta, pero es un poquito chocante porque cuando yo veo 20 dólares de agua, ¿ves? Por esas cosas me quiero ir de este edificio. 20 dólares de agua, yo me quedo así. No acredito. Entonces yo el mes pasado recibí a mis amistades y ustedes saben que por supuesto mientras más personas hayas más se consume y me vino 180 reais de electricidad. Aquí te voy a dejar el valor en dólar, eso para mí es muchísimo dinero porque yo nunca había gastado eso. Pero bueno, es porque había muchas personas, pero más o menos así como un promedio de lo que gastamos nosotros, gastamos alrededor de 100, a veces 90 reais, 100 reais, 130 reais máximo el mes más. De hecho, estos meses que han sido de mucho calor, que el ventilador no se apaga, ha sido así, pero nunca nos pasamos de 130 reais. Y ese es más o menos mi gasto de electricidad con Copel, que es la empresa de la electricidad. Y bueno, aquí tengo un comprobante de el agua, que por cierto, si tú me estás viendo y estás aquí o vienes para acá, siempre guarda estos comprobantes, no todos, guarda como el más actualizado, porque en muchos trámites te piden comprobante de enderezo de donde tú vives y esto es un comprobante muy bueno que todos lo aceptan. Entonces, aquí me vino el agua. Bueno, aquí tengo 114 reais de agua, no sé de qué mes es esto. El 23 del 1, esto es del mes pasado. Yo por lo general siempre pago 90, 100 reais, vino un poquito más, porque es que yo tampoco entiendo cómo vienen las cuentas aquí, porque llegan a mitad de mes, a veces un poquito más para atrás, a veces un poquito más para adelante, entonces yo no entiendo cómo hacen el cálculo. Vamos a poner un promedio de electricidad de 120 reais al mes y un promedio de agua de 100 reais al mes. El otro gasto esencial que tengo que pagar sí o sí, que ese no se puede atrasar ni un poquito porque me lo cortan, es el gasto del internet. Y yo pago un poco más que lo normal porque ustedes saben que yo trabajo en internet, soy creador de contenido y necesito una mayor velocidad de conexión para subir mis videos, para editar, en fin, para todo el tema de la creación de contenido necesito más velocidad de internet. Por ejemplo, en casa de mi prima son 2 personas con un paquete familiar de 500 megabytes por segundo de internet y sus 2 chips y sus 2 líneas. Por eso ellos pagan alrededor de 130, 140 reais al mes. En mi caso es lo mismo, somos 2 personas con 2 líneas que tienen como 40 gigabytes las líneas, pero nunca se gastan porque nosotros prácticamente en la calle nunca estamos haciendo nada de alta velocidad. En Cuba sí se gastaba en momentos porque no teníamos wifi. Entonces aquí el paquete familiar es una fibra en la casa de internet ilimitado de la velocidad que tú elijas. Hay de 500, de 750, de 1 gigabyte y en las líneas te ponen una cantidad cierta de megabytes. Nosotros tenemos 40 gigabytes para los dos. O sea, que los dos tenemos que consumir esos 40 gigabytes, pero imagínense si no lo gastamos que nunca bajamos de los 30. O sea, siempre utilizamos 10, 15 máximo. Cuando vamos a otro estado siempre utilizamos un poquito más, pero nunca gastamos todo. Yo en mi internet, yo contraté un paquete familiar de 2 chipis, 2 líneas, y la fibra de 750 megabytes por segundo. Quería contratar la de 1 gigabyte, pero era mucho dinero para empezar. Entonces la de 750 megabytes las he estado probando todos estos meses y va bastante bien, me funciona bastante bien. En algunos aplicativos de edición se me traba un poco, fíjate si es pesado editar y esas cosas, pero con esta, perfecto. Imagínense, en Cuba lo más rápido que iba en el internet era 5 megabytes por segundo. Aquí el mínimo son 500 megabytes por segundo. Imagínense la velocidad que yo tengo a 750 megabytes por segundo. No se me pausa ninguna película. Un juego de 20 gigas lo descargo en 1 minuto. Todo eso
por 240 reais al mes. Un gasto significativo cuando lo une con otras cuentas, pero tengo que pagarlo sí o sí porque ese es mi trabajo. De eso vivo, a eso me dedico. Y otro gasto significativo que no es mensual, pero cada ciertos meses, es de 130 reais, que es el gas. Una balita de gas, una balita pequeña, la que nosotros compramos. El primer mes cuesta 200 y pico de reais porque tú compras la balita, pero a partir ya de que tú tengas la balita solo es cambiarla por una llena y son 140 reais. Un gasto mensual que también es prácticamente obligatorio es el transporte, porque para llegar a los lugares hay que coger transporte. Y yo todos los días, por supuesto, no salgo a la calle, pero salgo bastante seguido para grabar, para trabajar, para mi agencia, en fin, trabajar. El transporte aquí es, bueno, los brasileños mismos lo dicen que es caro, porque para una persona que todos los días necesita transporte, al mes acumulan 300, 400 reais de transporte, porque son 6 reais la ida, 6 reais si tienes que coger otro bus, si tienes que salirte del terminal. Si no te sales del terminal no tienes que pagar de nuevo, pero si te sales del terminal tienes que pagar de nuevo. Y hay veces que las rutas todas no están dentro de terminales. En mi caso, yo con un solo bus que coja ya estoy en el centro, no necesito pagar más ninguna ruta, o sea, serían 6 reais la ida y 6 reais la vuelta. Y bueno, 6 reais, yo no salgo, digamos que yo salgo el mes que tiene 30 o 31 días, yo salgo 18 días. Son 234 reais al mes. A veces cuando hago todas las cuentas, que hago mis gastos, no sé qué, me he visto sin dinero para coger transporte y es horrible porque literalmente no puedo salir de la casa porque yo no estoy en el centro y todo mi trabajo, todo lo que yo hago está en el centro. Entonces a veces me veo así. Pero para las personas que trabajan con una empresa, con un contrato, les dan vales de transporte. Aparte de su salario, le dan vale de transporte, que eso es lo que Dariel tiene, y por eso Dariel no tiene que gastar dinero en transporte. Aunque a veces se le atrasan en pagarle el vale de transporte y yo le tengo que dar de mi dinero para que coja el transporte. Bueno, creo que vamos por alrededor de 2.700 y pico de reais. Ya eso es muchísimo dinero, porque imagínense que el salario promedio, por decirlo así, es 1.700, 1.800 reais. Hay personas que cobran 2.000 reais. Entonces, yo siempre digo, para dos personas está ajustable, pero para una persona estarías aquí. Tendrías que minimizar todo al máximo, lo más posible, de ahorrar lo más posible. Entonces, si tú vienes a vivir para Brasil o estás aquí, o no sé, yo creo que con dos personas se puede vivir normal, pero de ahí en fuera, una sola persona como que estás siempre con la soga aquí, ¿me entiendes? De ahí en fuera, ¿qué gastos vienen? Vienen los gastos de ocio, de uno, ¿sabes? Recrearse, porque no es mentira, uno no trabaja nada más, ni uno va a trabajar al centro, uno compra comida, pero uno necesita su ocio, sus salidas, su no sé qué. Bueno, hay veces incluso que coger Uber sale más barato que coger transporte. Para que ustedes vean más o menos cómo es el tema del transporte, hay veces que sale más barato coger el Uber. Lo que más gasto dinero ahora mismo, aparte de los gastos del mes, es en ropa, porque recuerden que yo vine de Cuba prácticamente sin ropa, entonces ahora yo estoy como vistiendo mi closet de alguna manera, y como me estoy queriendo poner ropa más formal, estas no, porque esta es ropa de andar en la casa, pero ropa formal y estas cosas, esa ropa es un poquito más cara. Entonces yo ahora mensual estoy, siempre que me sobra dinero, comprando algo de ropa para ir formando mi closet, porque mi closet está prácticamente vacío. Bueno, ustedes saben, dejar todas las cosas en Cuba para empezar desde cero, prácticamente llegué sin nada. Estoy comprando ropa de invierno porque no tengo mucha ropa para el invierno, no tengo muchos abrigos. Entonces, uno de los gastos que yo más hago, aparte del dinero, de los gastos del mes, que son obligatorios, es ropa, que gasto más o menos, bueno, siempre que hago una salida de comprar ropa gasto alrededor de 500, 800 reais, porque ya le digo, la ropa es un poquito cara. Digamos que a nosotros, y creo que los brasileños de aquí en general, tienen de costumbre de el día de descanso de la semana salir a despejar y hacer algo, porque creo que Brasil es uno de los países más felices del mundo, ¿no? De hecho, los domingos empiezan a trabajar a las 2 de la tarde, descansan la mañana de domingo, me encanta. Entonces nosotros un día a la semana, siempre que tenemos dinero por supuesto, salimos a hacer algo, que eso implica gastar en transporte, porque ahí no entra el vale de transporte de Dariel, y eso implica, pues, si sales a la calle, comer alguito. Por ejemplo, en un restaurante que nos gusta mucho a nosotros, los platos de comida entero, que creo que se los he enseñado en un video, cuestan 20 reales, 30 reales.
Y así. Pero bueno, yo digo que para estar más amplio en el mes, o sea, no es que yo lo gaste, te voy a decir cómo sería ideal, o sea, para que tú te sobre bastante para hacer cosas en el mes. Para que tú te recrees al mes, yo creo que aparte de los 2000 y pico que yo gasto de gastos esenciales, creo que aparte de eso, sería bueno 2000 o 3000 reais para tú extender y hacer más. Porque, por ejemplo, comprar cosas para la casa, comprar ropa, las salidas normales que uno hace de irse a comer un día para un lugar o ir a conocer otro estado, así se te cansa. No es que yo facture eso, es que yo lo digo como para que tú veas cómo estarías más libre. Bueno, yo digo que cobrando 5000 reais al mes en Brasil, tú vives bien, así como que vives estable, estás estable. Ya de 5000 para arriba, 10.000 reais, eres de la clase alta, bebé, eres de la élite. Entonces nada, gente, estos son los gastos que yo hago al mes. Coméntame a ti qué te parece, si te parecen caros, si te parecen baratos. Te hablo de los gastos esenciales, de los obligatorios. Ya los otros gastos de ropa, no sé qué, eso es variante porque todos los meses yo no tengo dinero para hacer eso. Por supuesto, porque eso es un gasto. Alguien que me quiera adoptar, yo estoy buscando un papá que me quiera adoptar. El único requisito es que tenga dinero y que tenga amor para dar. No, mentira. A mí me gusta ser independiente así, me gusta. Pero a veces es agobiante porque son tantas cosas a las que yo nunca estuve adaptado en mi vida. En Cuba nunca estaba adaptado. Ay, pero me gusta. Prefiero vivir aquí que en Cuba, por supuesto. Prefiero, por supuesto. Hay gente que dice, ay no, yo me quedo en Cuba porque aunque aquí se pase trabajo, cuando tú vas para aquellos países es a trabajar. Tú no respiras. Gente, o sea, hay gente que prefiere vivir en la miseria que ir a un país a trabajar pero vivir bien. Yo eso no lo entiendo. Yo eso no lo entiendo. Y hay un montón de gente que piensa así y un montón de cubanos que están aquí y se quieren ir para Cuba porque no les gusta trabajar, no les gusta salir adelante. En mi caso yo soy súper emprendedor, yo siempre estoy buscando ideas de generar dinero, ¿sabes? Por mi cuenta, porque yo no me gusta trabajarle a otra persona, prefiero trabajarme a mí mismo y emprender con YouTube, con mi agencia, vendiendo productos, o sea, revendiendo productos, cosas así, ¿me entiendes? Por ejemplo, el día de mañana yo no tengo YouTube y no tengo forma de crear mi agencia ni nada de eso, yo prefiero tener mi trabajo fijo y vivir bien, decentemente, a vivir miserable en Cuba. Y es que yo eso nunca lo entiendo. Pero bueno, comenta tu opinión, siempre desde el respeto. Recuerde, deja tu like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye, bye.